El título de esta reflexión es ¿Cómo combatir la depresión? A manera de repaso diremos que este domingo seguimos tratando esta serie a la que le hemos denominado Problemas que afectan al mundo actual. La primera semana tratamos el tema de las redes sociales y cómo éstas cambiaron el mundo en que vivimos en apenas 25 años. Espero que algunos hayamos tomado decisiones radicales respecto a las redes sociales, para que no seamos dominados por este fenómeno social, para que no nos roben más tiempo de lo necesario. Recordemos lo que Pablo dijo en 1 Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. La semana pasada tratamos el tema de los cristianos y la depresión. Recordamos que el psiquiatra francés Alain Gerard la denominó la enfermedad del siglo y cómo esta está afectando a gran parte de la humanidad. Aún los cristianos y líderes y pastores están expuestos a ellas. Analizamos la vida de Moisés, cómo llegó un momento de frustración, de enojo, de cansancio extremo, al punto que le pidió a Dios que le quitara la vida. Asimismo, vimos cómo Dios conocía bien la situación de Moisés, cómo Dios entendía cómo él se sentía en su condición de un estado de frustración. Y finalmente le hace saber que no estaba solo, que lo amaba y que tenía el poder para cambiar esa situación. Le dio ayuda que precisaba Moisés, le dio 70 líderes porque se sentía solo y también envió al campamento codornices porque los israelitas querían comer carne. Hoy estaremos tratando esta segunda parte de cómo combatir la depresión. Hemos llamado el título de esta reflexión exactamente así, cómo combatir la depresión. Porque estamos seguros que en la palabra de Dios encontramos el consejo oportuno que necesitamos escuchar respecto a este tema. Para quienes no estuvieron la semana pasada, diremos que los síntomas de la depresión son muy variados. No siempre son los mismos en todas las personas. Entre los más frecuentes podemos encontrar los siguientes: sentimiento persistente de tristeza. Hay ansiedad, vacío, desesperanza y pesimismo. Hay un sentimiento de culpa, de inutilidad, de impotencia, irritabilidad o inquietud. Hay pérdida de confianza en uno mismo y a veces en los demás, cansancio exagerado. Incluso después de pequeños esfuerzos, hay falta de energía. Hay una disminución de la capacidad para concentrarse, para recordar detalles pequeños y tomar decisiones. El sueño se ve afectado. Hay insomnio o se despiertan muy temprano o al contrario, duermen demasiado. Hay pérdida de apetito o comer de una manera excesiva. Inclusive hay dolores de cabeza, cólicos o problemas digestivos que no se alivian incluso con tratamiento. Las personas se empiezan a aislar, prefieren estar solos o solas. Aún las personas cristianas que tienen depresión ya no tienen interés en las cosas que antes le producían gozo. Se empiezan a enfriar espiritualmente, dejan de ir a la iglesia, ya no leen la Biblia, tampoco oran y menos ayunan. Cuando el nivel de depresión es muy grave, hay ideas de muerte o intentos de suicidio. Como observación, me gustaría decir que el sentir tristeza es una parte normal de la vida. Todos experimentamos situaciones que producen tristeza y perturban nuestra vida. Pero si la tristeza o la aflicción es constante, podrías estar lidiando con la depresión. Considero que conocer los síntomas es muy útil porque nos ayuda a identificar si estamos pasando por algún grado o nivel de depresión. También dijimos la semana pasada que la depresión es causada por lo menos de 3 tipos de factores. Hay factores genéticos. Algunos tipos de depresión pueden heredarse genéticamente. Hay factores biológicos, es decir, producidos por un desbalance en los químicos del cerebro.
A estas depresiones se les llama depresiones clínicas. Por ejemplo, una de estas es la depresión postparto. 3. Hay depresiones situacionales o ambientales, que son ocasionados por un evento traumático o estresantes en la vida, como pérdida de un ser querido, pérdida del empleo, pasar por problemas económicos graves, haber vivido una tragedia, haber pasado por un desastre natural, haber vivido abusos o maltratos en la niñez. Todo esto puede causar depresión en la persona. Veamos algunos personajes de la Biblia que cayeron en depresión, las causas que los llevaron a esta situación y cómo ellos la superaron. En primer lugar, veamos el caso de Ana. Ana es uno de los personajes de la Biblia que sufrió depresión. Su historia se encuentra en 1 Samuel capítulo 1. La causa de la depresión de Ana fue la frustración que tenía por ser estéril. Su deseo más grande en la vida era tener un hijo. Dice el verso 5 de 1 Samuel capítulo 1, Jehová no le había concedido a Ana tener hijos. La situación se complicaba aún más porque su marido Elcana tenía otra mujer llamada Penina, con quien sí tenía varios hijos. Esto se agravaba porque todos los años Elcana, que se llamaba su marido, y sus dos mujeres, Ana y Penina, y sus hijos iban a adorar a Dios. Y cuando esto sucedía, dice el versículo 6, que Penina, su rival, la irritaba, enojándola y entristeciéndola. Penina le hacía bullying, es decir, se burlaba y la humillaba, afectándola psicológicamente. La depresión de Ana se manifestaba, como dice en la parte final del versículo 6, lloraba y constantemente y no comía. Hermanos, dejó de comer. La tristeza se apoderó de ella. Y estoy seguro que esto afectó su físico. Imagino que Ana estaba muy delgada. Además, dice la palabra que su corazón estaba afligido. Su marido trató de consolarla, pero no pudo. Dice el verso 8 que Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Hermanos queridos, la depresión de Ana la llevó a una tristeza profunda. Lloraba constantemente y dejó de comer y no disfrutaba de la vida porque tenía aflicción de corazón. Segundo lugar es el caso de Job. Otra causa de la depresión son las calamidades, las desgracias o noticias desagradables. Este fue el caso de Job, quien en un mismo día se le murieron sus 10 hijos. Perdió sus bienes, su ganado, sus riquezas, sus propiedades, lo perdió todo, aún su propia salud. Todo esto le causó una tristeza profunda. Es por esta razón que Job llegó a decir en el capítulo 10 de su libro, el versículo 1, mi alma está hastiada de mi vida. Y sigue diciendo este verso, daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. Job se cansó de vivir. Job llegó a aborrecer su vida. Entró en una tristeza profunda y estaba lleno de amargura. Lo llevó esta situación a maldecir el día que había nacido. En Job capítulo 3, versículo 1 al 3 dice, después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. ¿Cuál fue la causa de la depresión de Job? Malas noticias, desgracias, tragedias y calamidades. En tercer lugar está el caso de el profeta Elías, el gran Elías. Elías, como ustedes saben, era un hombre poderoso de Dios. Fue el que más milagros hizo en el Antiguo Testamento. Pero el gran Elías también sufrió depresión. ¿Qué fue lo que llevó a Elías a pedirle a Dios en 1 de Reyes 19:4, Señor, quítame la vida? Fueron varios factores, pero en primer lugar fue el cansancio extremo. El estrés que sentía después de una gran victoria. Había vencido y asesinado a 400 profetas de Baal.
Después de haber orado por mucho tiempo para que la lluvia vuelva, esta vino otra vez después de 3 años y medio. Elías había pasado un largo día. Estaba muy cansado y no tuvo tiempo ni siquiera para descansar, menos para comer. Y esto lo llevó a una depresión. Otra cosa que lo llevó a la depresión fue el temor por la persecución y la amenaza de muerte que le dio Jezabel, la esposa del rey Acab. Cuando ésta se enteró que Elías había asesinado a sus 400 profetas de Baal, lo amenazó. Dice en 1 de Reyes 19:2, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses, y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Es decir, lo amenazó de un día de quitarle la vida. Y finalmente Elías se sentía frustrado porque veía que no tenía éxito en su ministerio. Predicaba para que la gente se vuelva a Dios y no podía lograrlo. Esta situación de cansancio, de la amenaza, de la frustración que él sentía, llevó a Elías a una profunda depresión. Se sentía solo. Dice 1 Reyes 19:14, solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Hermanos, Elías cayó en una profunda depresión. Dice la palabra que se fue lejos y se metió en una cueva. Y en 1 Reyes 19:4 le pidió a Dios que le quite la vida. Dice la palabra que se fue por el desierto. Un día caminó y luego vino y se sentó debajo de un enebro y deseó morirse. Y le dijo a Dios, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Cuáles fueron las causas de la depresión de Elías? Hermanos, el cansancio extremo, el descuido de su salud, la persecución que sufrió por parte de Jezabel y su amenaza de muerte, la frustración de no ver resultados positivos en el pueblo, lo llevaron a un aislamiento y a un estado de depresión. En cuarto lugar, veamos el caso de Moisés, que ya lo tratamos la semana pasada. Moisés estaba cansado. Él tenía demasiado trabajo. Y por más que se esforzaba, él no veía cambio en la vida de los israelitas. Por desobedientes, vagaron 40 años por el desierto. Era un pueblo testarudo y rebelde. Siempre estaban quejándose. Extrañaban Egipto, querían regresar a Egipto. Para Moisés la responsabilidad de guiar a este pueblo en el desierto se había vuelto una carga. Es por esta razón que en Números 11, 14, 15 él le dijo a Dios, no puedo yo solo soportar todo este pueblo. Me es pesado en demasía. Y el versículo 15 dice, y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos. Su depresión, hermanos, era tan profunda que le pidió a Dios que literalmente le quite la vida. Moisés no podía entender lo que pasaba. Por eso le dice a Dios, ¿por qué? Hay varios versículos donde dice, ¿por qué tengo que pasar esto? ¿Por qué tengo que soportar a este pueblo? ¿Por qué tengo que llevarlo en los brazos como una madre lleva a sus hijos a la tierra prometida? Algunos de estos reclamos fueron un poco airados, porque él estaba en depresión. Y en quinto lugar, veamos el caso de David. La causa de la depresión de David fue un pecado oculto sin confesar. Él va a expresar en el Salmo 32, 3 y 4. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Ustedes conocen la historia. David adulteró con Betsabé, la mujer de Urías, mientras que él estaba peleando por Israel en la batalla. David adulteró con Betsabé. Betsabé quedó embarazada de David. Y para que esto no sea un escándalo en la sociedad, David envió por Urías, lo emborrachó para que vaya a su casa y se acueste con su esposa. No lo logró. Entonces pidió que el general lo pusiera a Urías al frente de la batalla, con la intención que lo mataran, y así sucedió.
Urías fue asesinado por el ejército enemigo. Queridos, David intentó ocultar su pecado y eso le trajo consecuencias negativas al punto que su salud empezó a deteriorarse. Dice este salmo: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mi verdor, es decir, mi vigor, se volvió en sequedades de verano. Por eso David exclamó en el Salmo 32:5: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David llegó el momento en que ya no pudo más. Su salud física se había afectado, psicológicamente estaba mal. Y él pidió perdón a Dios, como dice el Salmo 51:1. Le dijo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Queridos, un pecado oculto puede llevar a una persona a la depresión. Un pecado no confesado puede llevar a una persona aún a quitarse la vida. Hermanos, esto puede causar depresión. Sería lindo que revisemos nuestras vidas si sentimos alguna tristeza profunda, alguna aflicción. Sería bueno que veamos si hemos pecado contra Dios. David se arrepintió de su pecado, lo confesó y fue libre de esta depresión. Hermanos, como hemos visto, hay varias causas que llevaron a estos personajes a la depresión. La esterilidad, el bullying, las burlas, humillaciones llevaron a Ana a una profunda depresión. La pérdida de los seres queridos, de toda su hacienda, la situación de su desgracia y la calamidad llevaron a Job también a esta profunda depresión. El cansancio, la soledad y la amenaza de muerte por parte de Jezabel llevaron a Elías a la depresión. El exceso de trabajo, el cansancio, el reclamo constante del pueblo y el no ver resultados positivos llevaron a Moisés a desear la muerte. El pecado oculto no confesado y la carga de conciencia llevaron a David a la depresión. ¿Cómo combatir la depresión? Hermanos, permítanme darles algunos consejos. Por lo menos 7 recomendaciones cómo combatir esta depresión. En primer lugar, con la oración. La Biblia nos muestra que el arma más poderosa para vencer la depresión es la oración. Alguien dijo: si tu tristeza es profunda, lo debe ser también tu oración. Ana superó la depresión con oración. En medio de su desesperación, Ana hizo lo correcto, fue al templo a orar. Dice 1 Samuel, versículos 10 y 11, con amargura. 1 Samuel, capítulo 1, versículos 10 y 11 dice: con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que le dieres a tu siervo un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Ana combatió su depresión con oración. Derramó su alma en el templo. Dice 1 Samuel 1:12 que oraba largamente y le dijo a Dios lo que estaba causando su depresión. No ocultó su dolor. Fue al lugar correcto, al templo, y a la persona correcta, a Dios, quien podía ayudarle en medio de esta desesperante situación. Y Dios respondió su oración. Le dio no solo un hijo, le dio el mejor hijo a Samuelito, el gran profeta de Dios. Job, por su parte, fue liberado de su depresión cuando él hubo orado por sus amigos. Dios lo restauró y aún le concedió el doble de lo que había tenido. Esto lo dice Job 42:10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Hermanos queridos, Job oró y Dios lo liberó de su depresión. Moisés, dice la palabra del Señor, que le habló a Dios y le dijo todas sus preguntas. Expresó toda su frustración tal como él lo sentía.
aun cuando a veces parecía que era irreverente, porque el reclamo de Moisés fue airado. Hay dos versículos en que le manifiesta tres por qué. ¿Por qué tengo que pasar esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me han metido en esta situación tan terrible? Y finalmente le dice, quítame la vida. Si me aprecias en verdad, quítame la vida. Hermanos, Dios entendió a Moisés. Dios conocía por lo que estaba pasando a Moisés y lo amó y le respondió. Queridos hermanos, la Biblia dice en Santiago 5:13, si alguno está afligido, haga oración. Querido, este es el consejo de la palabra de Dios. Pero lamentablemente lo que pasa muchas veces es todo lo contrario. Cuando estamos afligidos no queremos orar. No queremos saber nada del Señor, nos alejamos. No, querido hermano, es cuando más debemos orar. Recuerda, cuanto más profunda es tu depresión, más profunda debe ser tu oración. En primer lugar, ore. Combata la oración o la depresión con oración. En segundo lugar, busque ayuda en otras personas. Comparta su necesidad. Abra su corazón. Hable con alguna persona, hermanos queridos. Lo que necesitas en un momento como este es acompañamiento. Sucede todo lo contrario. Muchas veces cuando hay una situación como esta, las personas buscan aislarse. Pero tú debes buscar a otras personas. El ejemplo más grande que tenemos de esto es el Señor Jesús. Dice la palabra que en el día más difícil de su vida sobre esta tierra, Él llamó a 3 de sus amigos cercanos y les pidió que lo acompañaran a orar. Dice Mateo capítulo 26, versículos 37 y 38, y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Hermanos, Jesús estaba muy triste. Su alma estaba muy triste. Dice este versículo, triste hasta la muerte. ¿Qué hizo cuando estaba así? Fue a buscar a sus amigos para que lo acompañaran y le ayudaran a orar. Si Jesús lo hizo, hermanos, ¿cuánto más debemos hacerlo nosotros? ¿Recuerdas este otro episodio cuando Moisés se encontraba muy cansado? Se encontraba deprimido, ya no podía más. Dice Éxodo capítulo 17, versículo 12, que las manos de Moisés se cansaban, por lo que sus amigos tomaron una piedra, la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. En medio de la depresión, Moisés acudió a sus amigos, Aarón y Hur, quienes tomaron sus manos, se las levantaron y hasta que pasó la prueba. Querido, en medio de la depresión necesitamos manos que nos ayuden. Necesitamos manos que nos levanten los brazos en medio de esta batalla. Necesitamos personas a nuestro lado cuando estamos pasando por estos tiempos difíciles. No nos aislemos. Busquemos la ayuda de los amigos. Busquemos a alguien con quien hablar, con quien compartir, simplemente con quien caminar. En esos momentos necesitamos la ayuda de otros que nos ayuden a salir del hoyo en que nos encontramos. El primer consejo es ora. Segundo consejo, busca personas que puedan ayudarte. Tercer lugar, confiesa el pecado. Si esta es la situación, si tu situación es como la de David, hermanos, busquemos ayuda en Dios. Confesemos el pecado. David cuenta su testimonio ahí en el Salmo 32, 3 y 4 cuando dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. El pecado oculto, el no confesado, aún afectó hasta la salud física de David. Dice, se envejecieron mis huesos. Empecé a gemir todo el día.
De día y de noche, la mano del Señor se agravó sobre David. Y su vigor, su fortaleza. Recordemos que David mató a Goliat. Era un hombre fuerte. Dice, ese vigor se volvió en sequías de verano. Pero David reaccionó. Y él dijo esto, y este es el consejo. David dijo, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Te voy a declarar mi pecado, ya no voy a ocultar más esto. David dijo, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y miren el resultado. Tú perdonaste la maldad de mi pecado. Sí, queridos hermanos, David fue liberado de toda depresión, de toda angustia cuando confesó su pecado. Dios lo perdonó. Dios lo restauró. Porque la confesión, queridos, trae libertad y paz al corazón. No sigas lidiando con eso si este es tu caso. Ven y entregas tus cargas al Señor y sé libre. En cuarto lugar, hermano querido, en medio de una situación de depresión, ten fe, espera en Dios. Querido, la depresión no es el fin de la historia. Hay mucho más que hacer por delante. Este no es el fin. El consejo es, espera en Dios. Cuando David estaba abatido por la depresión, en el Salmo 42:5, él escribió lo siguiente. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turba dentro de mí? Y él se respondió, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Querido, en medio de la depresión, no tomes decisiones desesperadas. Esto puede complicar la situación. No digas, estoy mal en este lugar, me iré del país. O tomaré tal o cual decisión, o me iré de la casa. No, hermanos, menos aún pienses en quitarte la vida. No, ten fe en Dios. Espera en Dios, descansa en Él. Como dijo David, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. La vida después de Ana, cuando tuvo su hijo Samuel, fue totalmente diferente. La vida de Job, después que pasó esta situación tan difícil, dice, el Señor le dio el doble de lo que tenía antes. La vida de Moisés fue fortalecida cuando el Señor respondió sus oraciones y él siguió adelante con el pueblo de Israel. La vida de Elías. Después de una tarea tan grande de nombrar un rey, de nombrar un sucesor como Eliseo, de hacer cosas más hermosas para el Señor. La vida de David, lo mismo. Tanto así que el libro, la palabra de Dios, el libro santo, dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Ten fe, espera en Dios. En quinto lugar, sirve a Dios. Esfuérzate en servir a Dios. Sabes, querido, salir de la depresión va a requerir esfuerzo de tu parte. Dios le dijo esto a Josué en medio de la tristeza, en medio del duelo por la muerte de Moisés. Él le dijo a Josué, sé valiente, no tengas temor, no desmayes, sé valiente, sal adelante. Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Así no lo sientas, querido. Así no tengas fuerza. La tristeza, la angustia y el desánimo no puede pararnos. Dios hoy te dice, esfuérzate, sé valiente. La depresión quiere detenerte, quiere pararte. No quiere que salgas, pero sé valiente. Recuerda que no estás solo. El Señor estará contigo donde quiera que vayas. En sexto lugar, cuida tu salud. Recuerda, querido, que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Aliméntalo bien. Come bien. No abundantemente, pero come bien. Duerme bien. Descansa lo suficiente. Haz ejercicio. Camina. Trota si puedes.
haz ejercicio, cuida tu cuerpo. Hermanos, no descuidemos el cuerpo que Dios nos ha dado, el templo del Espíritu Santo. Sabe que una de las curas, una de las formas como curar la depresión es esta. Alguien me compartió que curó o venció la depresión saliendo a correr con un grupo de personas que le ayudaron a superar esta situación de crisis. Y la última recomendación, busca ayuda médica. Sabes, querido, yo creo que Dios puede sanar toda enfermedad, cualquiera que está fuera. Yo creo que Dios puede sanar la depresión también. Nada es imposible para Dios. Pero recuerda que hay algunas depresiones que son biológicas, que son producto de un desbalance químico en el cerebro. Y si es así, te aconsejo que busques ayuda médica. El médico puede hacer una evaluación psicológica basada en los síntomas que tienes. Por ejemplo, él examinará tu estado de ánimo, el apetito, el sueño, el nivel de actividad, etcétera, etcétera. Inclusive algunas veces va a ser necesario hacer algunos exámenes porque se ha comprobado que algunos desajustes en la tiroides o la falta de vitamina D pueden producir también depresión, así como otras enfermedades como la diabetes y el cáncer también. Por eso el consejo es, la recomendación es que si tu estado de ánimo no mejora o al contrario va empeorando, busca ayuda médica. Si no lo haces, esto puede agravarse. Recuerda, querido, Dios también ha puesto a nuestra disposición la ciencia médica para nuestra ayuda. La fe no es incompatible de ninguna manera con el buscar la ayuda de la ciencia médica. Dios puede ayudarte a través de la ciencia médica también. Recuerda estos consejos, queridos, estas sugerencias de cómo podríamos vencer la depresión. En primer lugar, ora. La oración es el arma más poderosa para vencer la depresión. En segundo lugar, busca ayuda de otras personas. Conversa con ellos, sal con ellos. Ellos te ayudarán. En tercer lugar, si este es el caso, confiesa tus pecados a Dios. Pecados no confesados, pecados escondidos, ocultos, pueden traer consecuencias terribles. En cuarto lugar, ten fe en Dios, espera en Dios porque aún hay que alabarle. Hay tarea, hay trabajo para hacer. Esto no es el fin. Dios tiene algo más para nosotros, más allá. En quinto lugar, sirve a Dios. Hermanos, sé valiente, esfuérzate. Como Dios dice, no temas, no desmayes. Él estará contigo donde quiera que vayas. En sexto lugar, cuida tu salud, cuida tu cuerpo. Es el templo del Espíritu Santo. Y finalmente, si es necesario, vaya al médico. Él te va a ayudar también. Querido, que Dios te bendiga. Oro para que el Señor te ayude, te sane completamente y te ayude a superar esta crisis en la cual te encuentras. Recuerda, otros hombres de Dios, grandes hombres de Dios, pasaron por lo mismo y salieron victoriosos. Y para terminar, quiero decirte que el gran Moisés, el gran Elías y Jesús se presentaron en el monte de la transfiguración como una señal que vencieron toda prueba, toda dificultad, toda enfermedad, salieron en victoria y Dios los honró. Dios puede honrarte a ti también. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.